Cuando el ser humano mira la palabra de Dios como un cuento más, como una historia más, que se le está trayendo en la casa de Dios, es porque éste murió espiritualmente. Los ministerios que Dios ha llamado a trabajar en su obra están llamados a mantenerse en el espíritu. Están llamados a vivir en el espíritu. Para los ministerios de Dios vivir en el espíritu, necesitan someterse a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un cuento más. Que el pueblo de Dios va a la casa de Dios a escuchar. La palabra de Dios es aquella que direcciona al hombre. Es aquella que sana al hombre. Es aquella que restaura al hombre. Con autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Los ministerios de Dios no están llamados a andar confundidos. Los ministerios de Dios están llamados a estar bajo la luz de Cristo. Cuando el ministerio que Dios llama a trabajar en su obra anda bajo esta confusión practicando las cosas del mundo, es porque murió espiritualmente. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios no tiene nada que ver con lo que le ofrece el mundo al hombre. Cuando el hombre muere espiritualmente, su vocabulario cambia. El vocabulario del hombre viene a cambiar de un vocabulario espiritual, de un vocabulario santo. Este vocabulario viene a cambiar a un vocabulario carnal, a un vocabulario vulgar. La semejanza de Dios, la semejanza que Dios le entregó al hombre cambia totalmente. Dios le exige al hombre que renueve su mente. Dios le exige a sus ministerios que renueven su mente. Dios les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Quién les dijo, dice el Señor, que ignoraran la verdad de Dios? Dios nos dice a través de su palabra que Jesucristo, ante los ojos del hombre, fue ya presentado claramente como que fue crucificado. O sea que Jesucristo se presenta a través del libro de la ley. Jesucristo se presenta como que pasó por este proceso. La palabra de Dios no es un cuento más que el hombre toma y lee para aprender de él. Dios no tan solo llama al hombre a retener su palabra en su espíritu, en su esencia, en aquella esencia que Dios le dio al hombre cuando le creó, sino que Dios envía al hombre a obedecer sus palabras. Dios envía al hombre a hacer lo bueno y a desechar todo lo malo que le ofrece el mundo.
Jesucristo murió por los pecados de los hombres. Jesucristo manifestó en la vida que vivió quién es Dios. Ahora le toca a todo ministerio que Dios llamó a trabajar en su obra, matar la carne, derribar la carne y vivir como Jesús vivió. A esto se refiere el Señor cuando nos habla a través de esta porción de la palabra que nos trae Gálatas 3, verso 1 al 5. Jesús ya hizo su parte. Cada uno de los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra tienen que hacer la suya. Dios le dice al hombre, tienes que morir a la carne. Tienes que someterte a la verdad de la palabra. Dios le dice al hombre, ya Jesús hizo su parte. Él murió por los pecados de los hombres. Él vino a dar ejemplo de quién era Dios, de quién era el Padre. Ahora, a todo ministerio que Dios llama a trabajar en su obra, le toca dar ejemplo de quién es Dios. Dios nos dice que Él es santo y que todo el que trabaja para Él debe de trabajar para Él bajo santidad. De otro modo, Dios le desecha. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las palabras de la ley o por las palabras de la fe? Dios nos dice a través de su palabra, ¿recibiste el Espíritu por las palabras de la ley o por las palabras de la fe? Dios nos dice y Dios nos aclara para quién fue creada la ley. La ley no fue creada para todo aquel que hace el bien. La ley no fue creada para el ser humano que camina bajo fe. Por esto Dios le pregunta al hombre, solo quiero saber una cosa. Por esto Dios le dice al hombre y le pregunta, solo quiero saber una cosa. El Espíritu que recibiste, ¿lo recibiste por las palabras de la ley o por las palabras que escuchaste? Que llevan fe a tu vida. Lo voy a volver a repetir. Quiero saber si recibiste el Espíritu por las palabras de la ley o por oír las palabras con fe. Dios nos dice, ¿para quién fue creada la ley? La ley fue creada para el que miente. La ley fue creada para el que no hace lo correcto delante de Dios. La ley fue creada para el impío, para el desobediente. Dios le pregunta a sus ministerios, Dios le pregunta a todo aquel que Él llama a trabajar en su obra, ¿cómo fue que recibiste la palabra de Dios? Si la recibiste por fe, vas por buen camino. La fe hace que el hombre obedezca la palabra de Dios. La fe hace que el hombre crea la palabra de Dios y la obedezca. Dios le dice al hombre claramente a través de su palabra, ¿recibiste el Espíritu por las palabras de la ley o por oír con fe? La ley fue creada para el impío.
Cuando el ser humano no recibe la palabra con fe, este ser humano se expone a caer en las garras del enemigo de las almas. Este ser humano se expone a caer en la trampa de Satanás. Tan necios sois, nos dice el Señor, habiendo comenzado en el espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Dios nos está hablando de un ministerio que comienza en el espíritu y termina en la carne. Dios nos dice que los deseos de la carne no edifican. Dios nos dice que los deseos de la carne son celos, contiendas, envidia, lascivia. El deseo de la carne no edifica. Tan necios sois, dice el Señor, que habiendo empezado por el espíritu, vas a acabar o acabaste por la carne. Dios le está hablándole a sus ministerios del mundo. La carne es el mundo. Dios no tiene nada que ver con él. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es realmente que fue en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por las obras de la fe. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas en ustedes, en vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír la palabra de Dios con fe. Dios es claro a través de su palabra. Cómo Dios hace todo lo que hace. Bajo la ley o a través de la fe. Dios le hace esta pregunta a sus ministerios. Aquel que suministra el Espíritu, ¿cómo hace las cosas, las obras? ¿Bajo la ley o a través de la fe? Dios es claro cuando nos dice ¿qué viene de la ley? ¿Para qué y para quién fue creada la ley? Es para los impíos. El Espíritu de Dios no trabaja, no se mueve, no ministra al hombre a través de este espíritu, el cual es el espíritu de Satanás, el espíritu que se mueve a través de la ley. El espíritu que se mueve a través de la ley es el espíritu de Satanás. Por eso Dios le pregunta al hombre a través de su palabra en Gálatas 3, verso 5. Aquel que suministra el espíritu, aquel que llena el espíritu del hombre, aquel que lo guía, que lo direcciona. ¿Bajo qué lo guía y lo direcciona? ¿Bajo la ley o bajo la fe? La ley no fue creada para aquel que hace el bien, para aquel que hace lo bueno. O sea, que la ley, Dios no puede moverse a través de ella. Su espíritu no se puede mover a través de la ley. Quien se mueve a través de este espíritu es Satanás.